Eso es lo que hemos venido viendo en estas 2 semanas. Cómo se derrumba la vida espiritual y la vida moral de Salomón. Y lo más triste es que su ejemplo arrastra a toda la nación. Porque cuando un árbol grande se viene abajo, se pasa llevando los árboles pequeños o los árboles chiquitos. Cuando un líder cae, se lleva a los que están abajo. Cuando el padre se descarrila, cuando el padre se derrumba, el líder de la familia se pasa llevando a los que están abajo. Arruina su casa. Eso fue lo que hizo Salomón. Arruinó a la nación. Hemos visto en estos días, entre el domingo pasado, el jueves antepasado, el domingo pasado, el jueves que acaba de pasar, y lo hemos venido estudiando cada día en nuestros devocionales matutinos. Ayer todavía hablamos de eso. Esa enorme gloria que Salomón tuvo, esa edad de oro, así se le conoce en la historia, la edad de oro del pueblo de Israel. Cuando la plata no valía, porque era tanto el oro que había en Jerusalén. La majestuosidad del templo, la riqueza que era exagerada. Todo eso unido a la enorme sabiduría que Salomón tenía, porque Dios le dio sabiduría. Tanta sabiduría que antes de él y después de él no hubo otro. Así se lo dijo Dios. Sin embargo, todo eso se derrumba. Y se derrumba cuando Salomón pierde la cabeza y arrastra a todo su pueblo en esa tragedia. Lo más triste de Salomón es que comenzó bien. Comenzó bien. Por eso la Biblia dice que es mejor el final que el principio. Es mejor comenzar mal y terminar bien, y no comenzar bien y terminar mal. De hecho, lo que se esperaría siempre es comenzar bien y terminar bien. Pero si comenzamos mal, pues ojalá terminemos bien, porque en el camino podemos hacer correcciones y enderezar lo torcido y terminar bien. Pero en el caso de Salomón fue triste, porque comenzó bien, pero bien, y terminó mal, pero mal. En el capítulo 3, verso 3 del primer libro de los Reyes, leemos: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Vea usted eso. Salomón amó a Jehová caminando en los estatutos de su papá. Y en ese espíritu y en esa pasión afectiva de amor hacia Dios, en ese espíritu Salomón construyó el templo, la casa de adoración, donde iba a estar el arca del pacto. Lo hizo con tanto esmero, con tanta dedicación, con tanta pasión. Usó a los mejores, los mejores minerales, la mejor madera, usó a los mejores hombres para construir algo que nunca se había visto en la historia de los pueblos en el oriente. Porque amaba al Señor, amaba al Señor. Pasaron más o menos 20 años de trabajo arduo. 7 años le llevó construir el templo. Y luego 13 años le llevó construir su palacio. Su palacio y el pórtico donde él atendía los asuntos, donde él puso su trono. 13 años. Trabajo intenso, duro, supervisando, dirigiendo, resolviendo, atendiendo las necesidades de toda una nación que eran millones.
Pero el hombre estaba entregado al Señor, amaba a Jehová. Pero desde el inicio de su reinado cometió un error que le costaría mucho, le costaría muy caro. Cometió un error que para él fue insignificante posiblemente. Viendo las ventajas, las ventajas o los beneficios que esto le podía traer políticamente y económicamente, él contrajo matrimonio con la hija del faraón. No dice que amó a la hija del faraón, simplemente dice que se unió, se casó con la hija del faraón. Ese matrimonio fue un matrimonio por conveniencia. Dice que Salomón hizo convenio, hizo alianza con faraón y se casó con su hija. Es decir, con aquel matrimonio él estaba asegurando la alianza política con Egipto. Él estaba pensando probablemente que al tener a Egipto de su lado, él tenía seguridad territorialmente al sur de su reino, la parte sur, donde está Egipto. Así que contrae un matrimonio por conveniencia. Yo creo que no se enamoró de la hija del faraón, sino que fue por la alianza política que hizo con faraón. Pero ese fue un gran error, porque llevó a vivir a Jerusalén y le construyó una casa especial para ella, porque era su esposa, legalmente era su esposa, la princesa de Egipto, la hija del faraón. Así que desde el comienzo Salomón cometió el error de casarse con la hija del faraón. Eso lo vemos en el capítulo 3, verso 1 de Primero de Reyes. Sin embargo, lo que al principio fue un simple error, al final fue un descarrilamiento total. Al principio fue un error. Se casó con la hija del faraón y pareciera que pasaron 20 años y él viviendo con la hija del faraón. Era su esposa. Amaba al Señor, construyó la casa para Jehová, hizo una dedicación maravillosa, hizo una oración impresionante, tan poderosa y tan entregado estaba Salomón al Señor, que cuando terminó de orar, aquella casa se llenó de la gloria de Jehová. Se llenó de la gloria de Jehová, la gloria de Jehová descendió y llenó la casa de su gloria. Y por segunda vez el Señor le habló a Salomón, advirtiéndole. Le dijo Dios a Salomón: he visto con agrado lo que has hecho. Pero le advirtió: si no andas en mis estatutos, si no caminas en mis mandamientos, esta casa que construiste, esta casa será destruida y servirá para burla de las naciones. Yo creo Dios ya estaba viendo que desde el principio Salomón ya tenía esa inclinación, esa debilidad al casarse con una mujer extranjera, cosa que la ley de Moisés lo prohibía. En el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio está escrito que los judíos no debían hacer alianzas con las naciones extranjeras, porque esos matrimonios, esa mezcla haría que ellos se contaminaran con la idolatría y terminaran adorando a los ídolos de sus vecinos. Así que lo que al principio fue un error, al final fue un descarrilamiento total. Y ese descarrilamiento usted lo puede leer conmigo, y leámoslo ahora, porque es muy importante que lo sepamos. Por aquello de que usted no haya leído su Biblia el jueves pasado, porque fue el jueves que tuvimos la lectura del capítulo 11, vea lo que dice. Es escalofriante. Para muchos esto es casi como un morbo. ¡Ay, Salomón! ¡Ay, cuántas mujeres! ¡Ay, 700! ¡Ay, 1000 mujeres! Pero por favor, véalo desde el punto de vista de Dios. Dice el capítulo 11: pero el rey Salomón, aquí no dice que se casó, dice que amó. Y ese pero significa un cambio, un contraste.
Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Esto que dice el verso 2, usted lo puede confirmar en Éxodo 34 y en Deuteronomio capítulo 7. Sigue diciendo el verso 3. Termina diciendo el 2. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues eran muchas. Dice, dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo y tonto, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Descarrilamiento total. Comenzó con una. Ese jueves que estuvimos leyendo aquí, el Señor puso en mi corazón compartir esto. 20 años casado con una mujer extranjera parecía inofensivo, pero la puerta se había abierto y estaba preparado para más. El hombre cumplía con los sacrificios. 3 veces al año él ofrecía sacrificios, porque eran las 3 fiestas principales, las fiestas de peregrinación, a donde todos tenían que ir a ofrecer sacrificios al templo. Y Salomón cumplía. Y no solo cumplía con ir 3 veces al año a la casa del Señor, sino que continuamente quemaba incienso y ofrecía, daba ofrendas al templo, le daba al Señor ofrendas. Pero tenía ahí en su casa una mujer que había sido el error de su vida. Oh, si hubiera entendido que esa mujer no tenía que estar en su casa. Pero ¿cómo podía renunciar a ella? Bueno, en el libro de Nehemías encontramos que en una ocasión Nehemías obligó a los judíos a echar de sus casas a sus mujeres extranjeras. Usted lo habrá leído. Nehemías rasgó sus vestiduras y hasta sus barbas las rasgó, porque vio que el pueblo volvía a hacer lo mismo que habían hecho en el pasado, y por lo cual el pueblo se había corrompido. Y confrontó a los líderes y les dijo: si no renuncian a esos matrimonios mixtos, si no echan a sus mujeres de sus casas, él los amenazó. Es que cuando se trata del Señor, de Dios, pues no se puede negociar, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado ofreciendo sacrificio, cumpliendo con nuestros compromisos, con nuestra devoción? En la iglesia adoramos, venimos, aportamos, pero estamos
guardando algo a lo cual no queremos renunciar, y esa puerta ya prácticamente está abierta, solo es cuestión de tiempo. Has estado probando un cigarrito, una copita, solo es cuestión de tiempo. Espérate. Es que por algo se empieza. Has estado consintiendo que te llamen, que te manden mensajitos. Has estado viendo a escondidas cosas que corrompen tu mente. Es cuestión de tiempo. Bueno, sigamos. El descarrilamiento finalmente fue total descarrilamiento. Descarrilarse es salirse de la vía, salirse del camino. Eso es descarrilarse. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Se salió del camino, se salió de la vía, se descarriló totalmente. Pero yo me he preguntado tanto, ¿por qué pasó eso? Si él amaba a Jehová, ¿por qué ese pero? ¿Por qué dejó de amar al Señor y entregó su corazón a las mujeres? ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió una cosa por otra? ¿Qué pasó? No hay causa sin efecto. No hay nada que no suceda que no haya tenido una causa en el pasado. Le voy a decir lo siguiente: el mayor descuido de Salomón fue no haber tenido una copia de la ley cerca de su trono para leer y meditar en ella, en la ley, todos los días, como lo dice Deuteronomio 17. Léalo conmigo, porque esto es muy importante también. Es muy importante. Son puntos claves, clavísimos. Deuteronomio 17 dice, versículo 14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, y de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Verso 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, para él, un libro. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, y lo tendrá con él y leerá en él todos los días de su vida, de lunes a domingo. Leerá, dice, y leerá en él todos los días de su vida, no importa si es 24 de diciembre o 1 de enero, porque son días en que nos olvidamos de la palabra de Dios. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón, o sea, para que no se engrandezca, para que no se infle, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos. Su error fue, y creo eso, yo así lo creo, así lo veo así, y lo creo. Él nunca tuvo esa copia de la ley a la par de su trono. El trono que construyó fue un trono que nunca se había visto. Un trono totalmente de oro, madera de cedro, cubierto de oro por dentro y por fuera, con un respaldo redondo por detrás.
elevado por 7 gradas, 7 escalones, y en cada escalón había, 6, en cada escalón había un león de oro, un león grande de oro puro. Eran 12 leones, gradas de oro, un trono, como dice el texto, como lo hemos leído, un trono que nunca se había visto. Pero ¿de qué servía toda esa gloria si faltaba la palabra allí? No puso esa copia, no copió el libro de la ley para tenerla allí a la par de su trono, y no para tenerla como muchos tenemos la Biblia. No para tenerla, sino para leer en él o en ella todos los días, leer la ley de Jehová todos los días. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Fueron 20 años de arduo trabajo, construyendo el templo, construyendo la casa, el palacio, y luego construyó la casa para la hija del faraón. 20 años de arduo trabajo, y no descuidó sus obligaciones con el Señor, quemando incienso, ofreciendo sacrificios, celebrando las fiestas anuales, que eran 3 especialmente en el año. Él cumplió con todo eso, pero por todos esos años me atrevo a decir que ese hombre no leyó la palabra de Dios. ¿Cómo nos iba a derrumbar? ¿Cómo nos iba a derrumbar? Ese es el problema de los creyentes. Amamos a Dios, sí, lo amamos, por eso estamos aquí. Amamos al Señor, por eso no dejamos de venir, y qué bueno, ya eso es bastante, pero no es todo. Amamos a Dios, pero no amamos su palabra. Porque si usted amara la palabra del Señor, usted amanecería pensando en lo que va a leer este día. Usted amanecería pensando en dónde tiene que leer y en qué meditar hoy. ¿Qué tiene Dios para usted hoy en su palabra? Y eso cuesta tiempo, y eso requiere de disciplina. Qué difícil es leer la Biblia todos los días, los 365 días del año. Qué difícil y qué hermoso es haber adoptado este plan de estudios a través del libro Encuentro Diario con Dios, que ya tenemos más de 20 años de venir hablando de esto. Venimos hablando de esto y venimos hablando de esto. Yo les aseguro que a pesar de que tenemos nuestro manual de encuentro con Dios, no leemos todos los días la Biblia. Algunos compraron su manual, su devocional, y lo guardaron. No sé cuánto han meditado en la palabra este año. Otro de vez en cuando, no he leído, no he tenido tiempo. Esa es la excusa típica. No me he tenido tiempo. No has querido. No amas la palabra. Amas a Dios, pero no amas su palabra. Porque si amaras la palabra, tendrías en tu mente la palabra y tendrías el tiempo para la palabra. Tendrías el tiempo clasificado, determinado, asignado para la palabra, para leer la palabra, no por cumplir, sino para meditar en ella. No se trata de leer para aliviar mi conciencia. Ya leí el capítulo, no sé qué dice, pero ya lo leí. No, tampoco es así. Es que para que la palabra haga lo que tiene que hacer en la vida de la persona tiene que meditar en ella. Y eso requiere de tiempo. Y nuestra pobre excusa es: no tengo tiempo.
no amamos la palabra. ¿Cómo no van a haber creyentes alejados del Señor, fríos, indiferentes, pecando, cometiendo pecados? ¿Cómo no vamos a esperar que los creyentes, llegándose el fin de año, se van a la fiesta, se van al baile, se van a ver la procesión, se van? Pues sí, no aman la palabra. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puede esperar Dios de alguien que no ama su palabra? No es así, hermanos amados, no es así. Es que el Señor le dijo a Josué: yo te he entregado la tierra que le prometí a Moisés y la vas a conquistar y es tuya. Nada más, no te olvides de meditar de día y de noche en este libro. De día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Dígalo fuerte: y todo te saldrá. Aleluya. Usted no tiene que estar esperando que le vengan a profetizar que las cosas mejores están por llegar, o que viene la bendición y que no. A usted le va a ir bien a medida que usted se prende de la palabra, a medida que usted ama la palabra o la Biblia. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. El padre de Salomón escribió este salmo. Bueno, no, estoy mal. Es un salmo anónimo. Él dijo esto: dichoso el varón que tiene su delicia en la ley de Jehová, que se deleita en la ley de Jehová todos los días, que todos los días medita en su ley, y en su ley está su delicia. Esa persona, dice el salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto siempre, da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, nunca se queda pelón ni estéril. Siempre está frondoso y fructificando, porque su delicia todos los días es la palabra de Dios. Cambiemos nuestro paradigma, cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestro comportamiento. Convirtámonos en gente, en personas de libro. Convirtámonos en iglesia de libro. Que este libro nos caracterice. Leamos la Biblia todos los días. Asignemos un tiempo especial para Dios, porque cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Dios nos habla, yo lo creo. Dios nos habla. Así que, amados hermanos, este fue el gran descuido de Salomón. ¿Cómo no se iba a corromper? No leyó la palabra. No estaba ese rollo, no estaba esa copia a la par de su trono. Sí, su trono era hermoso, era glorioso, pero faltaba lo principal: la palabra de Dios. Entonces, con razón, él se mantuvo fiel a Dios mientras tenía trabajo para Dios. Estaba construyendo el templo, estaba construyendo el santuario, la casa de Dios. Luego se dedicó a construir su casa. Él todo lo quería hacer para el Señor. Está bien. Y ofrecía sus sacrificios y las fiestas y los holocaustos. Él estaba ocupado. Y le pasa lo que le pasa a muchos: mientras tienen privilegios están en la iglesia. No tienen privilegios, se desaparecen.
No, no es así. El creyente no vive de los privilegios. El creyente no está en la iglesia porque tiene cargos. Nosotros somos el pueblo del libro. Amamos la palabra de Dios y por eso no podemos faltar a nuestras reuniones, porque en cada reunión se habla de la palabra de Dios. Es la palabra la que debe tenernos cautivados. Dijo el salmista: tu siervo es amonestado con tus mandamientos. Tu siervo es amonestado con tu ley, y en guardarlos hay gran galardón. El galardón es grande cuando ponemos por obra la palabra, pero no la podemos poner por obra si no hay tiempo para ella. Tenemos que aprender a leer la palabra y meditar en ella. Entonces, resumiendo, el salmista David nos dice que la palabra de Dios, bueno, hay más, pero yo menciono solamente 4 cualidades y 4 efectos que David menciona. 4 cualidades de la palabra y 4 efectos que ella hace. Primero, cualidades. Dice el verso 7: la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel. Así que la palabra es perfecta y es fiel. Otras 2 cualidades, verso 8: los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro. Así que la palabra de Dios es recta y es pura, porque aquí testimonios, mandamientos, precepto equivale a la ley de Jehová. Así que la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es pura. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Y qué efecto hace? Bueno, dice que como perfecta convierte el alma, como fiel hace sabio al sencillo, como recta alegra el corazón, y como palabra pura alumbra los ojos. Eso hace la palabra de Dios. Esa palabra perfecta, fiel, recta y pura, ¿qué hace? Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón y alumbra los ojos. La palabra hace efecto. Acuérdense que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más penetrante que espada de 2 filos. Penetra. Pero en los efectos que la palabra de Dios hace, en primer lugar está la conversión. Convierte el alma. Ella es perfecta. Ella transforma, ella cambia, ella convierte a la persona, la convierte, la hace ser conforme a la voluntad de Dios, la transforma a la voluntad de Dios. La conversión del alma es primero, antes que seamos sabios, antes que estemos alegres, antes que nuestros ojos sean iluminados, antes de eso debemos permitir que la palabra nos transforme, nos cambie. Pero eso solamente va a suceder si nosotros tenemos interés, pero interés absoluto, deseo vehemente de la palabra todos los días. A ver, yo les puedo asegurar, si usted se va de viaje, lleva su Biblia, y si la lleva, la lee, porque cuando nos vamos de viaje nos olvidamos. Pero el verdadero discípulo no puede hacer eso.
Es alguien que está prendido a la palabra, su pasión en la palabra. Nos fuimos hace unos días con unos hermanos por allí a tener un día de recreo, pero antes empezamos y le digo, bueno, antes de empezar vamos a leer el devocional de hoy y lo vamos a meditar. Ya todos estaban listos con sus cañas. Está cayendo, queremos ir a pescar. Tranquilos, primero es la palabra de Dios. La palabra es primero. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Hoy está de moda que los pastores y apóstoles hablan y decretan, pero no lo hacen de acuerdo a la palabra de Dios interpretada correctamente. Cada versículo debe interpretarse de acuerdo al contexto. Y en la mayoría de predicaciones se aplica la Biblia sin respetar el contexto. Y se dice lo que la Biblia no quiere decir. Por eso, en los grandes avivamientos del siglo pasado, del siglo XIX y siglo XX, en Europa y en Estados Unidos, la predicación expositiva fue la característica. Y digo, la predicación expositiva es esta, la que se basa en capítulos completos, libros y capítulos completos. Porque cuando predicamos en forma textual, agarramos un versículo y sobre eso hablamos, pueden venir un montón de ideas. Es fácil. Pero escudriñar la Biblia de manera expositiva no es fácil, porque hay que dejar que el texto hable, que la Biblia hable. Y usted debe valorar eso. Debemos estudiar entonces la palabra del Señor. Ella convierte el alma, ella hace sabio a los sencillos. Mire, cuando Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé, lo que tú quieras. ¿Qué hizo Salomón? Digo, Señor, yo soy joven, inexperto, sin experiencia. Tu pueblo es grande, Señor, y me han puesto en un lugar donde yo no sé cómo desenvolverme. Así que, Señor, dame sabiduría. El hombre fue humilde, actuó con sencillez. Y el Señor le dijo, bueno, te voy a dar, por cuanto no me pediste riqueza, no me pediste poder, no me pediste fama, pues te voy a dar sabiduría. Y te voy a dar sabiduría al grado de que nadie fue sabio antes de ti ni después de ti lo será. Aquí dice que la palabra hace sabio al sencillo, a los humildes Dios les da sabiduría. La palabra de Dios alegra el corazón y alumbra los ojos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Démosle al Señor un aplauso, porque Él es bueno. Ay, Monchito. Yo creo que basado en su experiencia, porque ya leímos el capítulo 11 de 1 de Samuel, 700 mujeres y 300 concubinas. Válgame Dios, tenía que atender 3 todos los días, 3 diarias, para darle un tiempecito a cada una durante el año, una vez al año, pero tomando 3 todos los días. Hace mucho. Pero vea, creo que al final de sus días Salomón escribe cosas que estaban basadas en su experiencia. Oiga lo que escribe en el libro de los Proverbios. Solo escuche, por favor, no le doy la cita. Dice Salomón, alégrate. A ver, ¿estoy en Proverbios? ¿Sí? Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Mírala como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con otra mujer? ¿Por qué abrazarás los senos de otra mujer? Porque los caminos del hombre están delante del Señor, y Él considerará todos sus caminos, todas sus veredas.
Como que Él está diciendo, no sabes qué, no necesitas dos ni tres, necesitas solo una, alégrate con ella. No dice confórmate, no le dice confórmate, dice alégrate con la mujer de tu juventud, alégrate con ella, mírala como sierva, como una venadita, sierva, aquí con ese es una venadita. ¿Quién no quiere abrazar una venadita? O un venadito también, ¿verdad? ¿Quién no quiere acariciar una venadita? Dice, mírala como sierva amada y como graciosa gacela. Confórmate o siéntete satisfecho con sus caricias y en su amor recréate siempre. ¿Por qué andarás ciego con otra mujer? ¿Quién lo está diciendo? Bueno, es que al final del libro de Eclesiastés, se cree que el libro de Eclesiastés fue escrito cuando Salomón ya es viejo y está llegando al final de sus días. Al terminar el libro de Eclesiastés, tanto al principio como al final, Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al final del libro dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, teme a Dios, porque esto es lo que vale sobre todo. Teme a Dios, porque esto vale más que 1000 mujeres. Resulta que al final de sus días, Salomón se da cuenta que toda la sabiduría que tuvo, toda la riqueza que tuvo y todos los placeres que tuvo, 1000 mujeres, su harén era impresionante. Mantener en su palacio a 1000 personas, 1000 mujeres que eran de él, más sus siervos, más sus siervas. Todo eso al final, dice el libro de Eclesiastés, le resultó fastidioso. Fastidioso. ¿Cómo iba a complacer a tantas mujeres? Yo les aseguro, varones, que si ustedes tratan de complacer a la única esposa que Dios les ha dado, con ella, con una, ustedes ya no tienen fuerzas para otra. Si es que la quieren complacer. Es que el hombre se la da de muy macho y dice, yo puedo complacer a muchos. No es cierto. Con una se queda dormido. No aguanta. Por eso Salomón dice, no tienes que buscar afuera. Bebe el agua de tu propio pozo. No vayas a la cisterna del vecino. No, ahí tu casa, ahí está tu pozo. Bebe de esa agua. No tienes que andar mendigando. No dejes que tus fuerzas se rieguen. Consérvalas. Dedícaselas a la persona que tú has amado. Esto tiene que ver con el temor de Dios. En realidad, lo que al final de la vida da satisfacción es haber caminado en el temor de Dios y haber guardado su palabra. Eso va a ser más satisfactorio que todas las tonterías que hicimos en la vida. Por eso termina diciendo, no hay otra cosa más importante que temer a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es lo que nos va a hacer sabios, es lo que nos va a hacer astutos, nos va a dar discernimiento para decir, esto no conviene, se me permite, pero no me conviene. Me es lícito, pero no me conviene. No voy a ser tonto, no me voy a dejar enredar. No voy a dejar que el pecado me atrape. No voy a caer en la seducción, no voy a caer en el engaño.
Aleluya, oigan. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta mañana? Usted tal vez habrá visto a personas que dejaron su familia por otra persona, o anduvieron de un lado para otro con un montón de personas. No quiero ser tan franco en hablar, usted lo sabe. Y al final de su vida terminan arruinados, en el abandono, en la pobreza, en el olvido. Se vuelven personas detestables, ni sus hijos los quieren, porque no fueron leales, porque no inspiraron a sus hijos, porque perdieron el respeto de sus hijos, la admiración de sus hijos. Un hombre me dijo una vez, estaba yo en una boda, era el primero que se le casaba. Él ya había dejado a su esposa y se había ido con otra señora, y me dijo: yo estoy libre, mis hijos ya son mayores de edad, y esa es mi gran satisfacción. Ellos ya los eduqué, ya los formé, ellos son mayores de edad, estoy libre. Le dije: usted está muy equivocado. Usted tiene que ser inspiración de sus hijos hasta que ellos sean abuelos. ¿Sabe qué? Que la mayoría de sus hijos han fracasado en su matrimonio. La mayoría. Porque esa fue la inspiración que Él les dio. Vale la pena, hermanos, temer a Dios. Porque cuando usted llegue a la vejez, usted va a mirar para atrás y va a ver sus huellas, y se va a dar cuenta que no corrió en vano, y que tiene el respeto de su familia, la admiración de sus hijos, el respeto de sus hijos, pero sobre todo el reconocimiento de la palabra de Dios y de Dios mismo, de que usted fue un hombre que amó al Señor y amó su palabra. Hermanos amados, en esto se diferenció David con Salomón. David sí cometió un error muy grande, vergonzoso, terrible, pero ¿sabe qué? David estaba apasionado por la palabra de Dios. David estaba apasionado por la palabra de Dios. Aleluya. Yo puedo ver en sus salmos ese amor, esa pasión que David tenía por las escrituras, por la ley de Moisés. Y aunque no fue él quien lo dijo, pero el salmista, un salmista anónimo, dijo lo siguiente: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Me has hecho más sabio que mis adversarios. Yo amo tu ley y todo el día ella es mi meditación. Yo no quiero que usted se arrepienta esta mañana. Yo quiero que usted cambie, que usted diga: yo voy el año, empiece mañana, pero especialmente proyéctese a que el siguiente año sea un año donde la palabra de Dios no falte en su mente y en su corazón todos los días. Todos los días. Ya va a salir a la venta el nuevo Encuentro Diario con Dios. Usted no puede quedarse sin él, porque esto es lo que vamos a usar para leer la palabra todos los días de nuestra vida. Bien, aquí llegamos. Pónganse de pie, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cierre sus ojos. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego